amigos, el día de hoy vamos a hacer un budín, pan de pan le dicen en mi pueblo, en Honduras. Estos son los ingredientes, pero en la cajita de descripción se los voy a dejar bien especificados porque yo a veces digo otras cantidades. Así que en la cajita de descripción les dejo la receta completa para que vayan, la busquen y la hagan. Pues pan molde, yo estoy utilizando esta marca y este pan en específico como media bolsa, pero pienso ponerle otro poquito más dependiendo cómo se vea cuando le eche la leche. Polvo de hornear es vainilla, un puntito de sal, azúcar, pasas. Estoy utilizando estas de Walmart. Leche, yo utilizo esta porque es la que me da en el week y es de la que tengo un montón, que es por esa razón que estoy haciendo esta receta. Y tengo un huevito y tengo aquí, esta es margarina. Entonces tengo este dulce de leche que voy a ver si le pongo un poquito, a ver, tal vez queda bien de sabor. Entonces eso es todo lo que vamos a utilizar. Ocupamos un molde y pues el horno. Aquí tengo ya el pan desmenuzado, lo tuve que sacar en otro molde, en otro bowl, porque estaba muy pequeño el otro y pues falta la leche y todos los demás ingredientes. Y pues ahora le voy a poner la leche. Tengo 3 tazas de leche aquí. La puse en el micro un poquito para que no esté tan helada, porque le vamos a poner lo que es la margarina, y si está helada entonces la margarina se va a poner dura de nuevo. Así que vamos a ver si es muy poquito o si es mucho. Antes de ponerle más leche, mejor le dejo las 3 tazas, ya se remojó un poco. Le voy a poner una barrita de margarina derretida. Si no tiene barrita, entonces sería una media taza de margarina derretida. Le voy a poner todos los líquidos, así voy a ver de que si le pongo más leche y después encima todos estos otros líquidos, puede que me quede muy aguado y pues mejor así prevenir. Un huevo, por favor sáquenlo en una tacita aparte, para que si está malo ese huevo y se lo echan directo, les va a arruinar toda la receta. Sáquenlo aparte. Y falta ahorita la vainilla, ahorita se la ponen. Miren que les dije, con eso que le puse, con la margarina y con el huevo, se humedeció más. Le estoy echando una cucharada grande de margarina y una cucharadita de polvo para hornear. Ahorita le falta el azúcar y también las pasas. Ahí va quedando. Ahorita le voy a agregar las pasas, más o menos la mitad de una media taza, como 4 de taza de pasas, no muchas. Una pizquita de sal, una pizquita nada más, porque la margarina que estoy utilizando es salada, así que hay que controlar esos sabores. Si utiliza margarina que no tiene sal, entonces sí, póngale una media cucharadita. Y estoy poniéndole solo una taza de azúcar. Me estoy arriesgando porque la receta original son con 2 tazas de azúcar, pero yo ahorita en el embarazo estoy cortando el azúcar a más poder, y pues mejor solo una taza de azúcar. Y le voy a poner de esto, pero pues ahorita voy a revolver dulce de leche, pero pues ahorita voy a revolver esta mezcla. Le voy a echar un poquito de esto. No sé la verdad por qué, pero no sé. Al final se verá así. Fue un error ponerle esto, pero yo no creo. No, cuando salga. Miren, le eché nada más así para el gusto. Lo revolvemos bien y pues esto ya está listo. Prueben el suyo de azúcar, de sal, y pues déjenme decirle que entre más pequeño es el molde que utilice, más alto le va a quedar, porque como esto es un pan que ya está prácticamente cocido, no va a subir. Entonces si lo pone en un molde muy grande y le queda delgadito, así delgadito le va a quedar.
trate de que quede en un molde un poco pequeño para que le quede alto. Aquí tengo ya mi pudín que está listo para meterlo al horno. Mi horno se está precalentando a 360. No sé cuánto se va a tardar, cada horno es diferente, pero al terminar les aviso cuánto tiempo se tardó rapidito para que pues ustedes vean más o menos, tengan una idea de cuánto tiempo se tarda. Miren amigos, por aquí ya salió el budincito, se tardó 1 hora a 360. Pero pues ya cuando le mete usted un palillo y sale medio limpio, pues entonces ya está. Estas horitas así como puritas a mí me encantan. A mí me encanta la orilla del budín. Ahorita está súper caliente y pues le puse encima un poquito más de dulce de leche como decoración. Nada más. Se le puede poner leche condensada también. Está súper caliente. Voy a esperar que se enfríe para poder partirlo. Puede ir a la refri, pero no ahorita. Cuando ya se hele a temperatura ambiente, usted lo puede meter a la refri, pero caliente no lo vaya a meter porque se le va a arruinar. Así que vamos a esperar que se enfríe bien y ya lo vamos a servir. Miren ustedes qué delicia. Quedó rico. Sé que no me iba a quedar. Miren ustedes qué rico quedó. Lo voy a levantar para que vean. Es el tamaño perfecto para mí, ¿verdad? Como les digo, si lo hacen en un molde más delgadito, les va a quedar más delgado. Está delicioso. A mí me encanta la orillita. Vamos a poner esto aquí de decoración. A mí me encanta la orillita. Vean qué delicia. Me gusta con el dulce de leche encima, o le puede poner también leche condensada cuando está caliente para que se derrita y queda delicioso, delicioso. Aquí tengo la bandeja, ya lo voy a mostrar. Miren, al molde no le puse nada porque yo sé que este molde no, porque yo sé que este molde no pega, no le puse nada, pero vean, está riquísimo. Y de este molde más o menos salen con unos 9 pedazos, dependiendo del tamaño que los quiera comer, hasta 12, dependiendo, más pequeños 12. Así que está súper rico, vean, bien delicioso esto. Ahora el problema es quién se va a comer toda esta comida. Son bromas. Puede partir los 9 pedacitos, envolverlos en papel o en una bolsita Ziploc individual, y ya cuando se lo vaya a comer lo recalienta en el micro y tiene para toda una semana. Así que vean qué delicia, 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 delicia de verdad. Así que espero les haya gustado este video amigos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.